Mi amigo, esa noche, el aire en la hacienda Polvo Seco no olía a ganado ni a monte, olía a miedo, un miedo frío que se metía por los poros y erizaba la piel, incluso en el calor sofocante que el bochorno nocturno no quería soltar. Las antorchas que encendió la gente del Dorados en el patio de la casa grande hacían que las sombras bailaran como fantasmas, pintando de amarillo y negro el rostro del coronel Jacinto Barros, quien estaba de rodillas en la tierra batida, más blanco que algodón crudo. Sus pistoleros, unos tipos que se la pasaban intimidando a los pobres de día, ahora estaban amontonados en un rincón, atados como cabras para la matanza, con la boca llena de tela y los ojos desorbitados, como bestias acorraladas en la oscuridad. Habíamos llegado como le gusta al villismo, sin aviso, en la penumbra, colándonos por las grietas que la soberbia del hombre rico siempre deja abiertas. La hacienda era nuestra, al menos por esa noche. En el centro de todo estaba el general. Francisco Villa no caminaba de un lado a otro ni gritaba. Estaba quieto, de pie, frente al coronel. El rifle Mauser descansaba en su brazo izquierdo como si fuera un hijo dormido. Pero lo que mandaba allí no era el rifle, era la mirada. Detrás de esos lentes redondos, los ojos del general parecían dos brasas frías, un espejo de agua oscura donde el coronel podía ver reflejada su propia alma sucia. La gente del Dorados conocía ese silencio del jefe. Era la calma que venía antes de la tormenta, el resorte encogiéndose antes de dar el salto mortal. El coronel Jacinto, un hombre gordo, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, ahora era solo un saco de manteca temblorosa. El sudor le escurría por la frente y se mezclaba con el polvo y con el orín que el miedo le hizo escapar por las piernas. Intentaba hablar, ofrecer dinero, tierras, ganado, pero la voz le salía como un hilo, un chillido de rata. Pancho Villa se agachó un poco, quedando su rostro casi a la altura del suyo. El olor a tequila caro y a pavor que venía del coronel revolvía el estómago. El general no dijo nada. Tomó un puñado de esa tierra roja y seca del suelo, la tierra que era el orgullo y la riqueza del hombre arrodillado. Dejó que el polvo se escurriera despacio entre sus dedos, los granos cayendo sobre el hombro del coronel como una lluvia de mal augurio. «Coronel». La voz del general salió baja, arrastrada, pero cortó el aire como un machete nuevo. «Me enteré de que usted es hombre de muchas tierras, pero que también le gustan las bromas. Me contaron de una broma con sal». El coronel abrió los ojos. Sabía, ahora. Ese demonio de sombrero de cuero no había venido por oro. Había venido a cobrar la cuenta de su diversión. Una broma que obliga a un hombre a arrastrarse, a demostrar la fuerza de sus brazos, continuó Francisco Villa, la voz aún mansa, lo que era más aterrador. Supe que a usted le gusta probar la resistencia de sus invitados. Le gusta ver hasta dónde aguanta un cristiano, con la piel ardiendo y el alma sangrando. Se levantó limpiándose el polvo de las manos en el pantalón de mezclilla. Pues bien, coronel Jacinto, cabalgamos mucho para venir a aprender su broma. Y como somos visitas educadas, siempre dejamos que el dueño de la casa haga los honores. Hoy, quien se va a arrastrar es usted. Pero para entender el porqué de ese odio frío en la mirada del general, para sentir el sabor del veneno que nos hizo cruzar el infierno del desierto solo para tener esa plática, es necesario retroceder la cinta del tiempo. Debo llevar al amigo de vuelta unas semanas a la feria de Polvo Seco, un sábado de sol en lo alto, el día en que el coronel Jacinto Barros, por puro aburrimiento y maldad, decidió escupirle en la cara al desierto y firmar, sin saberlo, su propia sentencia. La feria de Polvo Seco era como toda feria de lugar olvidado por Dios. Un montón de gente sufriendo que intentaba vender lo poco que tenía para comprar lo casi nada que necesitaba. El olor era a polvo, a sudor, a tabaco de hoja y en ese año desgraciado a hambre.
La sequía había matado lo verde, rajado la tierra y secado la esperanza en el corazón del pueblo. Cada rostro allí era un retrato de la miseria, y en medio de toda esa gente, arrastrándose cerca de la pared de la iglesia vieja, estaba Don Chema. Don Chema era un pedazo de hombre, un tronco de gente que la vida había carcomido hasta casi la médula. Una enfermedad antigua, o tal vez una coz de caballo, nadie sabía a ciencia cierta, le había robado las piernas cuando aún era joven. Se movía con la fuerza de sus brazos, jalándose por el polvo, las manos gruesas y callosas como dos cascos. El cuerpo era un hilacho, pero su dignidad era más grande que la sierra que rodeaba el pueblo. No gimoteaba, no maldecía su suerte. Estaba allí, quieto, con una jarrita de hojalata enfrente, y sus ojos, hundidos y tristes, parecían guardar todo el dolor del mundo, pero sin perder un brillo terco, un respeto por sí mismo que ningún hombre podía quitarle. Fue cuando llegó el demonio a caballo, Coronel Jacinto Barros. Barriga grande, cara roja por el tequila, la ropa de lino blanco brillando de tan limpia, un contraste que era un escupitajo a la miseria de alrededor. Se bajó del caballo alazán, que valía más que todo el pueblo junto, y se detuvo frente a Don Chema. Sus dos capataces, dos armarios de carne sin alma, se quedaron uno a cada lado, riéndose por anticipación. La gente de la feria, sintiendo el olor de la maldad, se fue apartando, formando un círculo de silencio y de miedo. El coronel miró al viejo en el suelo con el mismo asco con que se mira a un animal sarnoso. «Está muy quieto ahí, Chema. La vida es buena, ¿eh? Solo esperando que la limosna caiga del cielo», dijo, la voz llena de burla. Sacó una moneda del bolsillo, una moneda de 1 centavo agujereada, que no compraba ni un trago de agua, y en lugar de tirarla en la jarra del viejo, la tiró lejos, justo en medio de un montón de sal gruesa que se había derramado de un saco allí cerca. Sal que un vendedor había dejado caer, blanca y gorda, brillando como vidrio molido bajo ese sol desgraciado. «Ve a buscarla, Chema. Es tuya. Si el hambre es grande, la fuerza aparece», ordenó el coronel, y su risa resonó en la plaza silenciosa. Don Chema miró la moneda, luego la sal, y después la cara del coronel. Entendió la crueldad de la broma. «Pero el hambre, mi amigo, el hambre es un verdugo que no acepta desafíos. Necesitaba esa moneda», y comenzó a arrastrarse. La fuerza que tenía era poca, y el cuerpo pesaba. Cada centímetro que avanzaba era una victoria y una agonía. La sal gruesa era como una navaja. Se metía en los cortes que el polvo y las piedras ya habían hecho en sus manos, en sus codos, en su vientre, quemaba como fuego del infierno. El viejo gemía bajo, un sonido que no parecía de gente, sino de animal siendo pisoteado. Las lágrimas le escurrían por el rostro arrugado, mezclándose con el sudor y el polvo, y donde la lágrima mojaba, la sal ardía aún más. ¿Y el coronel Jacinto? Lo observaba todo, sentado en un cajón que mandó traer, con un vaso en la mano, riéndose. Una risa alta, gorda, de quien se divierte con el dolor ajeno. Los capataces reían con él. ¿Y el pueblo? El pueblo miraba al suelo, se mordía los labios, apretaba los puños dentro de la ropa, pero nadie hacía nada. El miedo era una mordaza en la boca de cada uno. Ver a un hombre, a un viejo, ser tratado de esa forma por nada, por pura maldad, esa era la imagen del poder del coronel. Un poder que no tenía ley, no tenía Dios, no tenía límite. Cuando, después de una eternidad de sufrimiento, don Chema finalmente alcanzó la moneda, las manos sangrando, el cuerpo temblando, el coronel se levantó, escupió en el suelo, muy cerca de la cabeza del viejo. «Buen chico, aprendiste la lección, ahora piérdete de aquí, que tu fealdad está ensuciando mi feria». Montó en su caballo y se fue al trote, como si nada hubiera pasado, dejando atrás su firma de crueldad. Creyó que era solo un día más, solo una diversión más. Pobre hombre, no sabía que el viento de esa tarde había comenzado a soplar una historia, y esa historia, mi amigo, tenía un destino cierto.
los oídos atentos del general Francisco Villa. Cuando el polvo del caballo del coronel Jacinto se asentó, lo que quedó en la plaza de la feria fue un silencio pesado, un silencio que apestaba a vergüenza. El pueblo, que antes se había amontonado para ver la desgracia, ahora se deshacía como humo, cada uno mirando al suelo, como si la cobardía fuera una enfermedad que se pegaba por la mirada. Nadie fue a ayudar a don Chema. El miedo que el coronel dejaba atrás era como un perro rabioso atado al pie de cada uno. El viejo se quedó allí, un buen rato, tirado boca abajo sobre esa sal que ahora estaba manchada de un rojo sucio, la sangre de sus manos y sus rodillas. Ya no lloraba. Parecía que el dolor había secado hasta las lágrimas. Solo temblaba, un temblor fino, de animal que fue golpeado hasta casi morir. Con una fuerza que solo Dios sabe de dónde vino, se dio la vuelta, se sentó y se quedó mirando sus propias manos, abiertas, en carne viva, con la sal pegada como una plaga. En su mano derecha, cerrada con toda la fuerza que le quedaba, estaba el centavo agujereado, la paga por su alma. Fue entonces cuando un tipo salió de en medio de la nada. Un joven, flaco, que se llamaba Santiago. Santiago no era pariente del viejo, era solo un muchacho de polvo seco, uno de esos a los que el sol ya les había curado el pellejo temprano y la vida no les había prometido nada. Trabajaba en el almacén del coronel, cargando sacos a la espalda, y había visto todo de lejos, el corazón latiéndole en la garganta con un sabor a veneno. Mientras todos huían, Santiago caminó en dirección contraria. No miró a los lados, no pidió permiso. Se arrodilló frente a don Chema, en medio de esa sal maldita. El muchacho no dijo una palabra, sacó la cantimplora que llevaba al hombro y con un pedazo de tela que sacó del bolsillo, comenzó a lavar las heridas del viejo. El agua al chocar con la sal debió ser un tormento, pero don Chema solo cerró los ojos con fuerza, y una lágrima terca, la última, se escapó. Santiago limpió la sangre y la sal lo mejor que pudo. Puso la jarrita de hojalata a su lado y con su propia mano colocó el centavo agujereado dentro de ella. El tintineo de la moneda en la lata fue el único sonido en la plaza. «No deberías», susurró el viejo Chema, la voz sonando como un trozo de teja arrastrándose por el suelo. «Se vengará de ti, muchacho». Santiago levantó los ojos. Eran ojos de quien había visto al diablo de cerca. «Ya se venga en todos nosotros, don Chema, todos los días. Somos nosotros los que fingimos no verlo». Ayudó al viejo a recostarse en la pared de la iglesia. Le dio el resto del agua para beber y se quedó allí, de pie, como un centinela flaco, vigilando la nada, mientras el sol comenzaba a caer y a teñir el desierto de sangre. Ese día, Santiago no regresó al almacén. Fue a su casa, una choza de adobe al final de la calle, y se encerró allí dentro. Toda la noche el muchacho no durmió. La imagen de don Chema arrastrándose en la sal, el sonido de la risa gorda del coronel, la cobardía del pueblo, todo eso daba vueltas en su cabeza como un carrusel del infierno. Era un don nadie. Si iba a pedir explicaciones, los capataces del coronel lo romperían a la mitad antes de que dijera «buenos días». La ley en polvo seco, tenía nombre y apellido: Jacinto Barros. Quejarse al jefe político era lo mismo que quejarse al diablo del calor del fuego. Estaba atrapado en el miedo, atrapado en la rabia, atrapado en una vida que no valía el pan que comía. Pero entonces, mi amigo, en el fondo de ese pozo de desesperación se encendió una chispa, una historia. Una leyenda que los coroneles decían ser mentira de bandidos y que el pueblo pobre contaba bajo, con miedo y esperanza. La leyenda de un hombre que andaba por el desierto cobrando lo que la justicia de los hombres ricos no pagaba. Un hombre que usaba lentes, que rezaba y que mataba sin temblarle la mano. El general Villa. Pronunciar el nombre de Pancho Villa en voz alta era atraer la desgracia. Era atraer al ejército federal, que era tan violento como los dorados, pero sin tener código de honor alguno.
Pero para Santiago, esa noche, ese nombre era la única oración que tenía sentido. Lo que hizo ese muchacho a continuación fue cosa de locos, cosa de quien ya no tiene nada que perder, o de quien encontró algo por lo que valía la pena morir. Antes de que cantara el gallo, tomó la única cosa de valor que tenía, una cabra lechera, y la cambió con un vecino por un puñado de harina, un trozo de piloncillo y un machete viejo. No le contó a nadie, no se despidió de nadie. Si abría la boca, ponía el cuello de don Chema en la horca junto con el suyo. Salió de Polvo Seco en la oscuridad, con la luna fina como uña de muchacha. Entró en el desierto. Él, que era un bicho de pueblo, un tipo de cargar peso, ahora estaba en medio del reino del villismo. Cada sombra era un pistolero, cada chasquido era una serpiente. Su miedo era tanto que le daba frío en el estómago. No sabía dónde buscar. La gente de Pancho Villa no tenía dirección. Era como el viento. Hoy estaba aquí, mañana estaba a leguas de distancia. Santiago caminó días. Comió polvo, bebió agua de lodo, se escondió del ejército federal y de animales. Sus guaraches se rasgaron y sus pies sangraron. Varias veces pensó en rendirse, en volver a su vidita de perro en Polvo Seco, pero entonces cerraba los ojos, y veía al coronel riendo, y veía a un viejo arrastrándose en la sal por un centavo. La rabia, mi amigo, la rabia justa, da más fuerza que la comida. Comenzó a preguntar, en ranchos perdidos, a vaqueros solitarios, a viejas rezadoras. ¿Por dónde sopla el viento del general? Mucha gente le cerraba la puerta en la cara por miedo, otros lo insultaban, pensando que era un espía, un pelón de la policía, hasta que un viejo, un pastor de cabras tuerto, vio la verdad en la agonía del muchacho. «Al Dorados no se le encuentra, muchacho», dijo el viejo. «Ellos te encuentran a ti, pero si quieres que tu olor les llegue, camina en dirección a la Sierra Mojada y ve rezando, porque si el ejército federal te agarra, es muerte fea, y si el villismo te encuentra y no le agradas, es muerte rápida». Santiago agradeció y partió. No llevaba solo una historia, llevaba una promesa. No lo sabía, pero era el mensajero de la muerte. Era la mecha que iba a hacer arder el desierto. Estaba arriesgando el pellejo, la vida, el alma, no por dinero, sino por algo que el coronel creyó que no existía en Polvo Seco: honor. El honor de un viejo que fue obligado a arrastrarse en la sal. El desierto, mi amigo, es una madre ingrata. Te esconde, pero también te castiga. Santiago lo descubrió de la peor manera. Cuando llegó a las cercanías de la Sierra Mojada, ya no era un muchacho, era un animal. La ropa era un trapo, la piel rasgada por las espinas de nopales y biznagas, y los ojos hundidos por el hambre y la fiebre. Cayó más de lo que caminó en los últimos 2 días, y cuando creyó que iba a morir allí, tirado en una sombra rala de un mezquite, lo sintió, un olor a humo de leña y café. Se arrastró en dirección al olor y de repente, como si brotara del suelo, un tipo apareció frente a él, flaco, vestido de cuero y mezclilla, con un rifle que parecía más grande que él. Era el Güero, el hombre más rápido del Dorados. ¿A dónde cree que va el cristiano? La voz fue seca como un disparo. Santiago intentó levantarse, pero las piernas no le obedecieron. Solo pudo alzar la mano temblorosa. Yo busco al general. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de honor. El Güero lo miró de arriba abajo. Un tipo de pueblo desarmado, casi muerto de hambre. No parecía espía. Los espías de la policía vienen gordos y con botas nuevas. Levántate. Al general no le gusta hablar con hombres acostados. Con la ayuda de otro villista que apareció de la nada, el ciego, lo pusieron de pie y lo llevaron al campamento. El campamento del Dorados no es lo que el pueblo piensa. No es una fiesta, es un lugar de trabajo. Escondido en una barranca con centinelas en cada piedra alta, el grupo estaba allí. Las mujeres, como la Adelita, limpiaban los rifles, los hombres remendaban el cuero de las cartucheras y un olor fuerte a comida llenó la nariz de Santiago e hizo que su estómago rugiera de una manera que le dio vergüenza.
Lo sentaron cerca de la fogata, le dieron un plato de frijoles con carne seca de chivo y un vaso de café caliente. Santiago comió como un animal, sin siquiera respirar. Solo cuando limpió el plato con el último toque de harina, levantó los ojos. Pancho Villa estaba allí, sentado en una piedra, un poco apartado, como si fuera un rey en su trono de desierto. No estaba mirando a Santiago, estaba cosiendo un pedazo de cuero, la aguja entrando y saliendo con una delicadeza de muchacha bordadora. El sombrero de cuero, lleno de estrellas y medallas, estaba en su cabeza. Los lentes redondos brillaban con la luz del fuego. Fierro estaba cerca de él, afilando su puñal, el ojo de vidrio pareciendo mirar a otro mundo. El silencio era pesado. Solo se oía el ruido del viento en las piedras. Ya le dieron de comer al muchacho. Ahora es mi turno de comer, dijo Pancho Villa, sin levantar la cabeza del bordado. Dime, muchacho, ¿qué te trae a mi casa con tanta prisa de morir que cruzaste el desierto sin ser invitado? Santiago tragó saliva. La comida le había dado fuerza, pero el miedo ahora era otro. Estaba frente al hombre más buscado y más temido de México. Se levantó, medio tambaleándose, y caminó hasta detenerse a unos 5 pasos del general. «Mi general», comenzó, la voz aún débil, pero firme. «Mi nombre es Santiago, vengo de Polvo Seco, y traigo una historia de cobardía que avergüenza el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Guadalupe». Pancho Villa dejó de coser, levantó la cabeza despacio y miró a Santiago. Fue la primera vez. Esa mirada, mi amigo, esa mirada te No era una atravesaba. mirada de hombre, era de juez. Pues habla, me gustan las historias, pero no me gusta quien me hace perder el tiempo. Y Santiago habló, lo contó todo. Contó de la sequía, de la miseria en la feria, del viejo Chema, que no tenía las 2 piernas y pedía limosna en la puerta de la iglesia. Describió al coronel Jacinto Barros, la risa gorda, el tequila, la maldad por diversión. Y luego contó la escena de la sal. Su voz se quebró, pero no lloró. La rabia no se lo permitió. Describió al viejo arrastrándose, la sal quemándole la piel en carne viva, la sangre mezclándose en el polvo, la risa de los capataces y el silencio de miedo del pueblo. Y por último, contó del centavo agujereado y del escupitajo del coronel. Cuando Santiago terminó de hablar, todo el campamento estaba mudo. Hasta el grillo dejó de cantar. Nadie se movía. Pancho Villa continuó quieto, mirando a Santiago. Su rostro no cambió, no gritó, no golpeó su pierna, no rechinó los dientes. Pero algo sucedió. La gente que vivía con él lo conocía. Los ojos detrás de los lentes se oscurecieron. Fue como si una nube de tormenta hubiera tapado el sol allí dentro. Ese silencio suyo era la furia, una furia fría, calculada, una furia que no explota hacia afuera, sino que quema por dentro, como veneno. Se levantó, guardó la aguja y el hilo en la funda con un cuidado que llegaba a dar escalofríos. «Un hombre», dijo Pancho Villa, la voz baja, «que usa su fuerza para pisotear a un lisiado. Un hombre que transforma la sal, que es el condimento de la comida del pobre, en una herramienta de tortura. Ese hombre no es un hombre, es un animal. Y a un animal ponzoñoso hay que aplastarle la cabeza antes de que tenga más crías». Miró alrededor. Aldorados, Fierro, el Güero, el Ciego. «Adelita, prepara la comida, que el viaje va a ser largo. Vamos a hacer una visita». El campamento, que estaba muerto de silencio, cobró vida en un segundo. Pero no era una vida de alegría, era de trabajo. Los hombres fueron a revisar los rifles, a llenar las cartucheras. No hubo preguntas, no hubo «pero, general». Su palabra era la ley. Pancho Villa llamó a Santiago para que se acercara. «Tú, muchacho, vas a volver con nosotros, pero no irás al frente. Me vas a mostrar el camino y me vas a decir, ¿cuántos capataces tiene el coronel?» «Unos 10, general. Pero solo unos 4 o 5 duermen en la casa grande.
El resto se queda en la vieja barraca, respondió Santiago, el corazón latiéndole fuerte. ¿Y la casa? ¿Tiene muro? ¿Tiene perro? Es casa grande de rico. Tiene un porche grande enfrente. Perros hay, unos 3, pero viven sueltos, comiendo sobras. Son bravos con el pobre, pero con el olor a comida deben amansarse. Pancho Villa asintió con la cabeza, ya armando el mapa en su mente. Era un maestro en eso. No vamos a llegar de día. No va a haber disparos, si Dios quiere. Una broma de esas. El coronel se merece una fiesta particular. Vamos a entrar como fantasmas. Primero a los perros, luego a los capataces de la barraca y por último la casa grande. Lo quiero vivo, lo quiero sobrio. La justicia del villismo no se hace con un hombre borracho. Tiene que entender bien la cuenta que está pagando. Se dio la vuelta, ya montando a caballo, el Dorados acomodándose en silencio detrás de él. «Y hay algo más, muchacho», le dijo a Santiago, a quien estaban ayudando a montar en un burro. «La sal. Vamos a necesitar sal, mucha sal». Ese ya no era un grupo de villistas, era un tribunal, y el tribunal estaba cabalgando en la oscuridad para entregar la sentencia. «Mi amigo, hay cabalgatas que son para huir, hay cabalgatas que son para buscar provisiones, y hay cabalgatas que son una oración con el diablo al oído. La nuestra era esta última. Salir del campamento de la Sierra Mojada y marchar a Polvo Seco no era un paseo, era una procesión de venganza. Y cuando el general estaba en ese estado de furia silenciosa, todo el grupo cambiaba. Nadie hablaba alto, nadie hacía bromas. La disciplina del Dorados, que ya era dura, se convertía en cosa de cuartel de otro mundo. Cada hombre allí sabía lo que esa misión significaba. No era por oro, ni por disputa de tierras, era por honor. Y por honor, mi amigo, el general Francisco Villa era capaz de cabalgar hasta la boca del infierno y todavía hacerle un nudo en el rabo al diablo. Cabalgamos por 3 días, 3 días bajo un sol que parecía querer cocinarnos vivos. Pero el villista es un animal del desierto. Donde un hombre común veía un paredón de piedra y espinas, el general veía un camino. No andábamos por la carretera, que eso es cosa del Ejército Federal y de comerciantes. Cortábamos por en medio del monte, siguiendo veredas de cabras, lechos de ríos secos. Donde el pie de un soldado uniformado se rasgaba en media legua, nuestro huarache de cuero crudo pisaba suave, sin dejar rastro. El muchacho, Santiago, venía en medio de nosotros, montado en un burro flaco. El pobre parecía un polluelo en medio de gavilanes. Sus ojos iban de un lado a otro, desorbitados, con un miedo que era casi respeto. Veía cómo nos movíamos. Nadie daba un grito. La orden se transmitía con gestos. Un silbido fino, igual al de la codorniz, era el güero, avisando que el camino estaba limpio. Una mano levantada del general, y todo el grupo se convertía en piedra, mezclándose con el paisaje. Parábamos 5 minutos cada 2 horas. Bebíamos un trago de agua de la cantimplora, masticábamos un pedazo de piloncillo con harina y montábamos de nuevo. El general iba al frente. Su mirada, detrás de los lentes, no se despegaba del horizonte. Parecía olfatear el viento. De vez en cuando detenía el caballo, ponía la mano en forma de cuenco en el oído y se quedaba allí, quieto, escuchando el desierto. Oía cosas que nadie más oía. El trote de un caballo a 3 leguas de distancia, el llanto de un niño en un rancho escondido en la sierra. Él era el dueño de ese suelo, y Santiago, el muchacho, solo señalaba el rumbo general, pero quien conocía cada barranca, cada atajo, era Francisco Villa. En la tarde del segundo día, nos topamos con un obstáculo. Íbamos a cruzar un paso estrecho entre 2 sierras, un lugar que la gente llamaba la Garganta del Diablo. Era el camino más rápido a Polvo Seco, y era allí donde habitaba el peligro. El güero, que iba de explorador al frente, regresó rápido, pero sin alboroto. No trotó, no hizo ruido. Su caballo parecía pisar en nube. Se detuvo al lado del general y solo dijo 2 palabras en voz baja: «Pelones, en la garganta».
A Santiago se le fue el color del rostro, se puso blanco como cera. Pelones, la policía, el ejército federal, eran nuestra casa y nuestros cazadores. El grupo se detuvo. Fierro ya llevó la mano al puñal, su ojo de vidrio parecía echar chispas de rabia. El ciego destrabó el rifle. Estábamos listos para el fuego. Un encuentro de esos en medio de la nada era sentencia de muerte para uno de los lados. Pero Pancho Villa levantó la mano. Silencio. ¿Cuántos?, le preguntó a El Güero. Más de 15, general. Están acampados en la boca del paso, bajo unos huizaches. Parecen cansados. Hay olla en el fuego. Deben estar esperando a que caiga la noche para dormir. El general se quedó pensando. Su rostro era una máscara de cuero. Santiago, temblando, se acercó. «¿Y ahora, general? ¿Vamos a tener que rodear? Perderemos un día más». Pancho Villa lo miró y esbozó una sonrisa fina, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Rodear? De ninguna manera, muchacho. Un grupo de pelones cansados, con la barriga llena, no es un obstáculo, es una diversión. Pensamos que iba a ordenar atacar, agarrar a los soldados por sorpresa a la hora de la comida. Hubiera sido una bonita masacre, pero el general movió la cabeza. «No, hoy no hay disparos». Nos quedamos sin entender. «Los disparos hacen ruido», explicó, como si estuviera enseñando a un niño. «El ruido viaja con el viento. Si un soldado escapa, o si algún vaquero oye el tiroteo, la noticia llega a Polvo Seco antes que nosotros. El coronel Bribón se esconderá en una madriguera y nuestro viaje se habrá perdido. La justicia que quiero darle debe ser servida fría, y en su casa». Miró a la sierra, al sol que comenzaba a bajar. «Vamos a esperar la noche. Cuando la luna esté cubierta y los pelones estén roncando, vamos a pasar junto a ellos, por dentro de su campamento». Santiago casi se cae del burro. «Pero, general, eso es una locura. ¿Y si uno se despierta?». Pancho Villa miró a Fierro. «Fierro, el ciego. Vienen conmigo. El resto, amarren los caballos aquí y esperen la señal. Vamos a limpiar el camino. Mi amigo, lo que vi esa noche nunca lo olvidaré». Pancho Villa, Fierro y el ciego bajaron a pie. Se quitaron los guaraches y desaparecieron en la oscuridad. Parecían 3 apariciones. Nos quedamos esperando, con el corazón en la boca. Pasó 1 hora, 2, ningún disparo, ningún grito. Solo el sonido de los animales nocturnos. De repente oímos el ulular de un búho. 3 veces. Era la señal. Bajamos con los caballos, llevando el de Santiago de la brida, el muchacho casi sin respirar de tanto miedo. Cuando llegamos a la boca de la garganta, la escena era escalofriante. La fogata del ejército federal estaba casi apagada. Solo las brasas. Los soldados estaban todos allí. Pero estaban durmiendo un sueño pesado que no era natural. «¿Qué hizo el general?», le pregunté en voz baja a Adelita, que venía a mi lado. Ella sonrió. «El general es listo, no solo usa plomo. ¿Recuerdas ese tabaco de hoja que le regaló el coite en San Juan del Río? Ese tabaco que tumba hasta a un buey». Pues sí, el viento estaba a nuestro favor. Pancho Villa se había arrastrado como una serpiente, se había acercado a la olla de café de los soldados y había bautizado la bebida. No era veneno mortal, era solo un buenas noches del villismo. Pero había más. Los 2 soldados que estaban de centinela, esos no habían bebido café. Esos estaban recostados en una piedra con la boca abierta, la garganta cortada de oreja a oreja. Un corte limpio, hecho por el puñal de Fierro, un servicio profesional sin derramar una gota de sangre en el suelo antes de tiempo. Pancho Villa estaba parado en medio de los soldados dormidos, tomando sus armas, sus cartucheras, su comida. Nos miró mientras pasábamos en fila, pisando suave. «Tomen todo lo que puedan cargar y no hagan ruido. Déjenlos durmiendo. Cuando despierten mañana, sin armas y con dolor de cabeza, tendrán una buena historia que contar. Sabrán que el Dorados pasó por aquí y tuvo piedad. Cruzamos la garganta del diablo sin dar un solo disparo.
La habilidad del general, su frialdad, era cosa de otro mundo. Habíamos vencido al ejército federal, robado sus armas, y además habíamos salido como fantasmas. Cuando amaneció el día siguiente, ya estábamos en lo alto del cerro que daba vista a Polvo Seco. Vimos la hacienda del coronel Jacinto allá abajo, la casa grande blanca, pareciendo un palacio en medio de la miseria. El general detuvo su caballo, se quitó el sombrero, rezó un Padre Nuestro en voz baja. Luego nos miró. La furia silenciosa había regresado. La cabalgata terminó. Dijo, la voz como un trueno seco, ahora comienza el ajuste de cuentas. La noche en Polvo Seco cayó pesada, bochornosa, sin una brisa que aliviara el calor del día. Desde lo alto del cerro, vimos las luces de la casa grande encenderse una por una y luego apagarse, hasta que solo quedó una ventana amarillenta que debía ser el cuarto del animal. El resto de la hacienda era oscuridad total, un silencio que parecía una trampa. El general esperó a que la luna se escondiera detrás de una nube gorda, como un vientre de mujer preñada. La oscuridad se hizo tan densa que apenas distinguíamos al compañero de al lado. Era la hora de la visita, susurró el general. Su voz era solo un soplo, pero todos oímos. El güero, el ciego, los perros son suyos. Usen la carne que Adelita preparó. No quiero un ladrido. Fierro, tú y yo vamos a la barraca de los capataces. El resto rodea la casa grande. Nadie entra y nadie sale. Santiago, tú te quedas aquí arriba, con el vigía y los caballos. Ya hiciste tu parte, muchacho. Ahora es servicio nuestro. Bajamos la sierra como gatos en tejado, sin que una piedra rodara, sin que una rama se rompiera. Los guaraches de cuero parecían no tocar el suelo. Cuando llegamos a la llanura, cerca de la cerca, el corazón de Santiago latía tan fuerte allá arriba que creo que aún lo oíamos acá abajo. El primer olor que llegó fue el de ganado en el corral, y luego el olor a peligro. Los perros. Eran 3, como dijo el muchacho. 3 mestizos grandes, con el diablo en el cuerpo, que custodiaban la casa como si fuera un tesoro. Sintieron nuestro olor antes de vernos. Comenzaron a gruñir bajo, el pelo de la nuca erizado, pero el ciego y el güero eran más animales que ellos. No fueron de frente, rodearon, arrastrándose en el polvo, y arrojaron los trozos de carne seca de chivo, uno para cada uno. La carne estaba gorda, olorosa, y tenía ese polvo de la hierba de sueño que usaba el general. Los perros, acostumbrados a sobras, no lo pensaron 2 veces. Tragaron la carne, dieron 2 gruñidos más, medio confundidos, caminaron en círculos y ¡puf! Cayeron de lado, durmiendo un sueño de justos. La primera puerta del infierno estaba abierta. El siguiente paso era la vieja barraca, un caserón de adobe donde dormían los capataces de confianza del coronel. Era allí donde habitaba el peligro. Hombres armados, acostumbrados a golpear y a matar por orden. El general hizo una señal. Nos dividimos. El Dorados rodeó la casa grande, cada hombre en una sombra, el rifle listo. Y vi a Pancho Villa y Fierro desaparecer en la oscuridad, yendo hacia la barraca. Yo y 2 más fuimos detrás, para dar cobertura. La puerta de la barraca estaba solo recargada por el calor. Adentro roncaban unos 5 o 6 hombres. Fierro entró primero. No parecía un hombre caminando. Parecía una serpiente moviéndose en la oscuridad. Su puñal brillaba con la luz tenue que entraba por la rendija. Pancho Villa entró justo detrás, el rifle Mauser en la mano, pero sin apuntar. No iba a disparar. Oímos un ruido de ahogo, y otro, y un cuerpo cayendo suavemente en la cama de cuero. Fierro era una máquina. En menos de 1 minuto, los 2 que dormían más cerca de la puerta, los más peligrosos, tenían la garganta cortada, sin un grito. Su sangre ni siquiera hizo ruido al caer en el suelo de tierra batida. Uno de los capataces se despertó con el olor. Se sentó en la cama, los ojos desorbitados, e iba a abrir la boca para gritar. Pero la mano de Pancho Villa, que parecía delicada bordando, fue más rápida.
Tapó la boca del tipo con un trozo de tela y el puño del general golpeó su nuca. El hombre se desmayó al instante. Los otros dos, viendo la muerte de cerca, se orinaron todos. Levantaron las manos, temblando tanto que les castañeteaban los dientes. «Silencio», susurró Pancho Villa, y su silencio fue el de quien ve a un fantasma. En 5 minutos, los capataces restantes estaban atados, amordazados y tirados en un rincón. ¿Muertos? No. El general no mata en vano. Su justicia era para el jefe. Esos de allí eran solo los perros, y los perros ya habían sido silenciados. El camino a la casa grande estaba libre. Nos reunimos de nuevo en el patio. La casa grande del coronel Jacinto Barros estaba allí, blanca como un ataúd, quieta como una tumba. Pancho Villa forzó la puerta principal. La madera gimió un poco, pero nadie dentro oyó. La casa era un palacio, piso de madera que brillaba, muebles que parecían haber venido de lejos, un olor a riqueza y a cosas buenas que llegaba a dar rabia. Caminamos por allí como si estuviéramos pisando el alma del coronel. Cada paso era un insulto a todo ese poder. Subimos la escalera. El general sabía exactamente a dónde iba. La ventana amarillenta. El cuarto del animal. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El hombre rico y poderoso no cierra la puerta con llave. Cree que el miedo que les pone a los demás es la mejor cerradura. Pobre hombre. Pancho Villa abrió la puerta despacito, y allí estaba él. El coronel Jacinto Barros, acostado en una cama que parecía un altar, más grande que la habitación de la choza de Santiago. Estaba roncando, un ronquido gordo, de quien comió y bebió hasta no poder más. El olor a tequila caro y a sudor agrio llenó el cuarto. Estaba en calzoncillos, la barriga enorme subiendo y bajando, la boca abierta, babeando en la almohada de plumas. ¿Ese era el hombre que hacía que los viejos se arrastraran en la sal? ¿Esa montaña de manteca y sebo era el tirano de polvo seco? Las ganas que dieron fueron de acuchillarlo allí mismo, durmiendo. Pero Pancho Villa no. Su justicia tenía que ser cara a cara. El general caminó hasta el lado de la cama. No tocó al coronel. No gritó. Solo apoyó el cañón del rifle Mauser en la frente sudada del hombre. El acero estaba frío por la noche. El coronel dejó de roncar. Su cuerpo dio un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Abrió los ojos, y lo que vio fue la muerte. Vio el rostro de Pancho Villa en la penumbra, vio el sombrero de cuero, los lentes brillando y el agujero del rifle apuntando justo entre sus ojos. El color de su rostro cambió. Pasó de rojo borracho a verde pálido y luego a un blanco de cera de vela. La boca se abrió, pero el grito no salió. El miedo le secó la garganta. «Buenas noches, coronel». La voz del general fue mansa, casi una caricia. «Disculpe que lo despierte a estas horas, pero es que tenemos una visita afuera, un pueblo que vino a verlo. Levántese y venga callado. Su fiesta de hoy será en el patio». El coronel, temblando como vara verde, intentó hablar de dinero. Yo pago lo que quiera. Oro, ganado. No quiero su oro, coronel», dijo Pancho Villa jalándolo de la cama por el brazo. «Quiero lo que a usted le sobra. Quiero su diversión. Ahora, camine». Lo arrastramos afuera, tal como estaba, en calzoncillos y descalzo. Lo llevamos al centro del patio. Los hombres del Dorados, que ya habían atado a los otros capataces de la barraca, encendieron las antorchas. Y fue allí, mi amigo, que llegamos exactamente a donde comenzó nuestra historia. El coronel Jacinto Barros, el dueño de Polvo Seco, el hombre que jugaba con la vida de los demás, estaba ahora de rodillas en la tierra que él creía suya, blanco como algodón crudo, orinado, temblando ante el único hombre que tenía una ley más fuerte que la suya. El general Francisco Villa se quedó quieto frente a él. El silencio era tan grande que podíamos oír el sudor del coronel goteando en el polvo. El cerco estaba hecho. El animal estaba en la trampa. El patio de la hacienda Polvo Seco se convirtió en el tribunal del diablo, mi amigo.
Las antorchas que encendimos, clavadas en el suelo, formaban un círculo de fuego, y en medio de él, como un sapo toro listo para el sacrificio, estaba el coronel Jacinto Barros. Todavía estaba de rodillas, con las manos atadas a la espalda, la ropa de dormir sucia de polvo, sudor y del orín que el miedo le hizo bajar. La soberbia del hombre se había derretido, y lo que quedaba era solo un charco de manteca temblorosa. El general Francisco Villa caminaba a su alrededor, despacio. Sus espuelas hacían un tintineo suave en la tierra batida, y ese era el único sonido, aparte del llanto de rata del coronel. Pancho Villa no lo miraba. Miraba la casa grande, miraba las estrellas, miraba a sus hombres, que estaban quietos como estatuas de cuero, con los rifles en la mano, custodiando el círculo. «Coronel», dijo Pancho Villa, deteniéndose frente a él, «tiene una casa bonita, grande. Debió costar mucho trabajo construirla». Es suya, general», tartamudeó el coronel, levantando los ojos llenos de lágrimas y mocos. «Tómela, tome todo. El ganado, el dinero que está en la caja fuerte, es todo suyo. Lo dejo en paz, me voy de aquí. Nunca más oirá mi nombre». Pancho Villa se agachó, acercando su rostro de nuevo al suyo. El aliento a tequila agrio del coronel era un insulto. «Aún no lo entiende, ¿verdad, Jacinto?». La voz del general era mansa, de dar escalofríos. «¿Cree que crucé el desierto, arriesgué el pellejo de mis hombres y el mío, por dinero? ¿Cree que el villismo es ladrón de gallinas?». Se levantó. «Usted vale mucho menos que eso». Se giró hacia Fierro y el ciego. «Vayan, vayan al pueblo, despierten a la gente. Quiero que todos estén aquí. Toquen en cada puerta. Díganles que el juez Villa llegó a Polvo Seco y la audiencia va a comenzar. Y traigan al invitado de honor. Traigan al viejo Chema. Si no puede venir, tráiganlo en brazos. La fiesta es para él». Los dos villistas desaparecieron en la noche, y lo que siguió fue la peor parte de la tortura para el coronel. La espera. Se quedó allí, solo en el círculo de fuego, solo con Pancho Villa y el resto del Dorados. El general se sentó en una mecedora que mandó traer del porche y se quedó allí, quieto, limpiándose la uña con la punta del puñal, bañado por la luz de las antorchas. El silencio era tan denso que el coronel comenzó a sollozar. Sabía lo que venía. No era la muerte, era la vergüenza. No tardaron mucho. Oímos el ruido, el sonido de pies arrastrándose en el polvo. La gente de Polvo Seco venía llegando, una procesión de fantasmas. Hombres, mujeres, niños, todos en camisón, los ojos desorbitados por el miedo al villismo. Los hombres del Dorados los hicieron formar un gran círculo alrededor del patio. Tenían miedo de nosotros, pero por primera vez miraban al coronel con algo diferente en el rostro, un desprecio que el miedo ya no podía ocultar. Y entonces el ciego apareció. No traía al viejo Chema en brazos, traía al viejo en una hamaca, como si fuera un rey. Cargó al hombre lisiado con un cuidado que nadie en esa tierra jamás había tenido con él, y lo sentó en una silla, justo en la primera fila, frente al coronel. Cuando los ojos de Jacinto Barros se encontraron con los de don Chema, el coronel dio un grito de animal atrapado. Entendió. Finalmente entendió que la cuenta que Pancho Villa vino a cobrar no era de oro, era de sal. En ese mismo instante, Santiago, el muchacho mensajero, bajó del cerro. Se detuvo al lado de don Chema. Su rostro estaba duro, pero sus ojos brillaban. Había cumplido la promesa. Pancho Villa se levantó de la mecedora. El juicio iba a comenzar. No le habló al coronel, le habló al pueblo. Su voz cortó la noche. «Pueblo de Polvo Seco, ustedes conocen a este hombre», señaló al coronel. «Ustedes le bajaron la cabeza. Ustedes permitieron que transformara el hambre de un cristiano en diversión. Vieron a un hombre, a un viejo, a un pedazo de gente que Dios ya castigó tanto, ser tratado peor que un animal, y se quedaron callados.
El pueblo encogió la cabeza. La vergüenza ardía más que el fuego de las antorchas. «El desierto tiene una ley», continuó Francisco Villa, caminando por el patio, «y no es la ley de los coroneles, ni la de los pelones del gobierno, es la ley del honor, y este animal de aquí...» Pateó la pierna del coronel, que cayó de lado en el polvo. Le escupió a la ley del desierto. Se detuvo frente a don Chema. «A este hombre le robaron el honor, y este muchacho de aquí», puso la mano en el hombro de Santiago, «tuvo el coraje de buscarlo». El general se giró hacia el Dorados. «El güero, el condimento». Fue entonces cuando el infierno del coronel comenzó de verdad. El güero y 2 hombres más fueron hasta la carreta que habíamos traído. ¿Y qué sacaron de allí? Sacos, decenas de sacos de sal. La misma sal gruesa que el coronel vendía en la feria, la sal que usó en su broma. Comenzaron a rasgar los sacos y a derramar la sal en el suelo. No fue un montón, mi amigo, fue una alfombra blanca, que brillaba a la luz del fuego, cubriendo casi todo el patio. Una alfombra de tortura. El coronel Jacinto, al ver aquello, perdió la razón. Comenzó a debatir, atado en el suelo, gritando: «¡No, no, por el amor de Dios! ¡Máteme, general! ¡Deme un tiro! ¡Misericordia! ¡Máteme!». Pancho Villa fue hacia él. Lo agarró por el cabello y le levantó la cabeza forzándolo a mirar la sal. ¿Misericordia? ¿Tuvo usted misericordia cuando el viejo Chema se arrastraba quemándose la piel por sus risas? ¿Matarlo? Matarlo es un regalo, coronel. Es rápido. Usted no merece ir rápido. Usted merece aprender. Soltó la cabeza del coronel, que golpeó el suelo con un ruido sordo. Francisco Villa metió la mano en el bolsillo de su chaleco. Sacó una moneda. No era un centavo agujereado. Era una moneda de plata, una moneda de valor. Caminó hasta el otro lado de la alfombra de sal y arrojó la moneda al suelo. Brilló, lejos. «Tómela, coronel», dijo Pancho Villa, la voz mansa de nuevo. «Es suya, si puede alcanzarla». El coronel se quedó quieto, sollozando. «No voy, no voy». Fierro, sin siquiera esperar la orden, caminó hacia él. No dijo nada. Solo sacó el puñal de la funda y apoyó la punta fría en la oreja gorda del coronel. El hombre sintió el acero. Sabía lo que venía después. «Voy, voy», gimoteó. Los hombres desataron sus pies, pero dejaron sus manos atadas a la espalda. No podía usar los brazos. Tenía que arrastrarse como una serpiente. Y fue. El hombre más poderoso de Polvo Seco, en calzoncillos, con las manos atadas, se lanzó de bruces en ese mar de sal gruesa. El grito que dio mi amigo, creo que la gente del pueblo vecino lo oyó. La sal era como brasa viva en su piel suave, en su barriga gorda, en sus rodillas, en su pecho. El sudor del miedo hacía que la sal se pegara y quemara aún más. Gritaba y se retorcía, pero Fierro estaba detrás, con la punta del puñal, y cada vez que se detenía, el acero tocaba su espalda. «Camine», se arrastraba, 1 centímetro a la vez. Su piel comenzó a abrirse, la sangre brotó y se mezcló con la sal, formando un lodo rojo y ardiente. El pueblo de Polvo Seco observaba. Nadie decía nada, nadie sentía lástima. Los ojos estaban secos. Era la justicia. Era el mundo girando hacia el lado correcto. Don Chema miraba fijo. Su rostro no tenía odio, tenía paz. La dignidad que el coronel intentó quitarle estaba siendo devuelta al doble. Tomó una eternidad. Cuando el coronel, sangrando, hecho jirones, un pedazo de carne molida, llegó al otro lado y tocó la moneda con la barbilla, se desplomó, llorando, babeando sangre y sal. La tomé. Basta. Pancho Villa caminó despacio, cruzando el rastro de sangre que el coronel dejó en la sal. Recogió la moneda del suelo, la limpió en el resto de la ropa del coronel. «Buen chico», dijo el general, usando las mismas palabras que el coronel había usado con el viejo Chema. Guardó la moneda. El coronel creyó que había terminado. Intentó darse la vuelta. «No ha terminado, coronel», dijo Pancho Villa.
Sacó otra moneda del bolsillo y la arrojó de vuelta al lugar donde el coronel comenzó. Regrese, olvidó esta. Ese fue el momento en que el alma del coronel Jacinto Barros murió. El grito que dio no fue de dolor, fue de desesperación. Sabía que tenía que volver. Tenía que arrastrarse de nuevo sobre su propia sangre, sobre la sal que ahora era una pasta de fuego. Y regresó. La segunda travesía fue silenciosa. Ya no tenía voz para gritar. Era solo un sonido de animal siendo despellejado vivo. Cuando llegó de vuelta a los pies de Pancho Villa, ya no era nada. Era un montón de carne cruda, temblando, acabado. Alzó los ojos, el rostro desfigurado por el dolor y la sal. Misericordia, máteme, ahora. Pancho Villa miró al pueblo, miró a don Chema, miró a Santiago. Limpió su bota en la tierra. La justicia del desierto ha sido hecha, dijo. Levantó el rifle, apuntó a la cabeza del hombre que se había creído Dios. El coronel Jacinto Barros cerró los ojos. El disparo resonó en la noche de polvo seco. Un solo tiro, limpio, rápido. El general miró el cuerpo caído. La muerte, coronel, fue el único regalo que el villismo le dio. La recompensa había sido entregada. El disparo secó la noche. El sonido rebotó en la pared de la casa grande, subió al cerro y regresó, como si todo el desierto estuviera respondiendo, amén. En el patio, el olor a pólvora se mezcló con el olor a sal y al desastre hecho. El cuerpo del coronel Jacinto quedó allí, tendido, un montón de carne inútil, la boca abierta como si quisiera dar una última orden que no salió. La gente de Polvo Seco se quedó quieta. Nadie se movió, nadie lloró por el coronel, pero nadie celebró su muerte. Lo que sentían era algo nuevo, un asombro. Era como ver una sierra derrumbarse frente a uno. Ese hombre, que era el dueño del sol y de la lluvia en esa tierra, que era la ley y la desgracia, estaba muerto en el suelo, en calzoncillos, sucio como un cerdo. Su mundo se había puesto patas arriba en una noche. Pancho Villa bajó su Mauser despacio. El cañón aún humeaba un poquito. Ya no miró el cuerpo. El servicio estaba hecho. Miró al pueblo. Y el general Francisco Villa habló. Y su voz, ahora sin rabia, era la voz de un juez que acababa de dar la sentencia y ahora iba a explicar la ley. Esta noche, comenzó, caminando despacio frente a la multitud silenciosa. Ustedes no vieron un robo, vieron un pago. Este hombre, y señaló con la punta del fusil al cuerpo en el suelo, se creyó Dios. Creyó que la debilidad de un hombre era una invitación a su diversión. Usó la sal que Nuestra Señora de Guadalupe bendice para poner en la comida del cristiano, para torturar a un lisiado. Se detuvo. El silencio era tan grande que se oía el crepitar de las antorchas. Yo no soy gobierno, no soy policía. La policía solo viene aquí a comer su chivo y a proteger al hombre rico. Yo soy del Dorados, y el Dorados tiene una sola ley, y es una ley que esta tierra, a partir de hoy, va a conocer. Levantó el arma un poco, como un profesor que levanta el dedo. La ley es simple, no se pisa a quien ya está caído. No se humilla al pobre solo por ser pobre, no se le quita la dignidad a un hombre por diversión, porque el desierto tiene muchos oídos. El viento que silba en el monte cuenta historias, y si una historia de estas, de cobardía y de maldad sin medida, llega a mis oídos de nuevo, yo vuelvo. Miró bien a la cara de cada hombre allí. ¿Entendieron? Yo vuelvo. Y la próxima vez no vengo con tanta paciencia. El pueblo asintió en silencio. Entendieron. Aquello no era una promesa, era una garantía. Pancho Villa se giró hacia sus hombres. El ciego, fierro, rompan el almacén de este infeliz, ese donde guardaba la comida que el pueblo no podía pagar. Los dos fueron como dos rayos. Con dos patadas, el candado del almacén grande estalló. La puerta se abrió, y el olor a abundancia salió de allí dentro. Maíz, frijoles, harina, piloncillo, café.
El general miró al pueblo de nuevo, que miraba esa comida con los ojos hambrientos. Vayan, tomen, lo que este hombre les robó en vida, tómenlo de vuelta ahora que está muerto. Es de ustedes. La cuenta del coronel, hoy la paga él. Al principio nadie se movió. El miedo a robarle al patrón era antiguo. Estaba en el alma. Fue Santiago, el muchacho mensajero, quien dio el primer paso. Caminó con determinación. Entró en el almacén y salió con un saco de harina a la espalda. Pasó junto al cuerpo del coronel sin siquiera mirar. Fue hasta don Chema y puso el saco a los pies de su silla. Aquello rompió el hechizo. El pueblo, como un río que rompe la presa, corrió al almacén. Pero no era un saqueo, no era desorden. Era hambre, era justicia. Cada mujer tomaba un saco, cada hombre ponía lo que aguantaba en el hombro. Era el reparto forzado, la devolución. Mientras el pueblo se servía, Pancho Villa caminó hasta don Chema. El viejo estaba quieto, las manos en el regazo. El general se agachó frente a él. Sacó de su funda las 2 monedas de plata que el coronel se había arrastrado para tomar. Y sacó un puñado más de billetes que había tomado del cajón del coronel dentro de la casa. Puso todo en la mano callosa del viejo. «Mi viejo», dijo el general, bajo, solo para que él oyera. «Esto no le paga el dolor, no le devuelve las piernas, pero es el precio del honor que él le quitó. Usted es un hombre de respeto, y a partir de hoy, en esta tierra, quien le falte al respeto, me está faltando al respeto a mí. Compre un burro, compre su comida, y no le baje la cabeza a nadie más». Don Chema miró el dinero, luego a Pancho Villa, y por primera vez esa noche el viejo sonrió. Una sonrisa que rajó el rostro curtido, una sonrisa que valió nuestro viaje entero. El cielo en el oriente ya comenzaba a ponerse gris, anunciando el día. El villismo no es animal de sol en pueblo, la noche es nuestra casa. La luz se acerca, dijo Pancho Villa, levantándose. Nuestro trabajo aquí terminó, dio el silbido. En menos de un minuto el grupo estaba formado. Los hombres salieron de en medio del pueblo, dejaron el almacén abierto y montaron en sus caballos que el vigía ya traía. El general montó el suyo. Miró una última vez a Santiago. El muchacho estaba quieto, sin saber qué hacer. Había cumplido la promesa, pero ¿y ahora? «Muchacho», llamó Pancho Villa, «eres de aquí, pero ya no lo eres. Cuando los pelones lleguen y vendrán por el olor de este difunto, el primer cuello que querrán es el tuyo. Prendiste fuego al desierto, ahora tendrás que aprender a correr». El general hizo un gesto con la cabeza. «Vienes con nosotros, al menos hasta que el polvo se asiente. Luego tú decides tu camino». Santiago no lo pensó 2 veces. Su vida en Polvo Seco había terminado. Corrió, montó en el burro que le habíamos conseguido y se metió en medio del Dorados. El general Francisco Villa levantó la mano, dio la señal. No salimos al galope, no salimos gritando «¡Viva el villismo!». Salimos al trote en silencio. Pasamos junto al pueblo que abrió camino como si fuera agua. Nos miraban, los ojos llenos de miedo, de respeto, de algo que ni ellos sabían nombrar. Tomamos la vereda del cerro. La gente de Polvo Seco se quedó en el patio, viendo al Dorados subir la sierra. Cuando el primer rayo de sol golpeó la cima de la piedra, ya estábamos allí arriba. Miramos hacia abajo por última vez. El pueblo parecía un hormiguero despertando. Y entonces, mi amigo, le dimos la espalda y entramos en el desierto. El monte gris nos engulló, como si nunca hubiéramos estado allí, como si fuéramos un sueño, una aparición, un grupo de fantasmas que bajó del infierno solo para hacer la justicia de Dios. En Polvo Seco solo quedó el cuerpo del coronel, la sal manchada de rojo y una nueva ley, la ley del general. Polvo Seco, mi amigo, nunca más fue la misma. Después de esa noche, el viento parecía silbar una historia diferente en las rendijas de las ventanas. La historia del coronel Jacinto y su bautismo de sal se convirtió en leyenda. Se convirtió en rezo de vieja, se convirtió en aviso para niño malcriado
y más que nada se convirtió en aviso para cualquier otro hombre rico que se creyera dueño del mundo. Claro que el ejército federal vino. Llegó unos 2 días después, con mucho ruido, los soldados gritando, disparando al aire, con la rabia de quien llega tarde a la fiesta. Encontraron el cuerpo del coronel como lo dejamos, ya hinchado por el sol, y el almacén limpio, que no había sobrado un grano de maíz para contar la historia. Culpabilizaron al pueblo, claro, golpearon a algunos, arrestaron a otros, queriendo saber a dónde se había ido el Dorados de Pancho Villa. Pero el miedo al villismo, mi amigo, es un patrón más fuerte que el miedo a la policía. Nadie abrió la boca, nadie sabía nada. La gente miraba al suelo y decía que había sido un grupo de fantasmas que llegaron y desaparecieron en la noche. Y en el fondo no era mentira. ¿Y los personajes de ese teatro de Dios? ¿Qué fue de ellos? Bueno, don Chema, el viejo lisiado que fue la mecha de todo, ese tuvo el final que merecía. Con el dinero que le dio el general, no compró solo un burro. Compró una casita pequeña, cerca de la iglesia, y mandó poner una mecedora en la puerta. Pasaba los días allí, viendo el movimiento. ¿Y el pueblo? El pueblo ahora se esforzaba por pasar frente a él y decir, «Bendición, don Chema». Le traían un plato de comida, una fruta, un trozo de queso. Él, que antes era la basura de la feria, se convirtió en el hombre más respetado de Polvo Seco. Y dicen que hasta el final de su vida guardó las 2 monedas de plata que el coronel se arrastró para tomar. Las guardó en una bolsita de cuero, colgada al cuello, no como dinero, sino como medalla. La medalla del honor que el villismo le devolvió. ¿Y Santiago? El muchacho flaco, que tuvo el coraje de un león y fue a buscar al Dorados en medio del infierno. Ese es otro cuento. Cabalgó con nosotros por unos 3 meses. Al general le gustó la forma callada y la valentía del muchacho. Santiago aprendió a disparar. Aprendió a leer el rastro de animal y de gente en el suelo seco. Aprendió a vivir como nosotros. Un día aquí, otro Dios sabe dónde. Pero Santiago no tenía la sangre del villismo, no tenía la rabia que teníamos nosotros. Su lucha era solo una, y ya la había ganado. Un día, en una noche de luna llena, en la Sierra Madre Occidental, llamó al general aparte. Dijo que estaba agradecido, que le debía la vida, pero que ese destino no era el suyo. Quería sembrar, quería tener familia, quería una vida que no fuera huyendo del sol. Pancho Villa escuchó todo, quieto, bordando un pañuelo como siempre hacía. Cuando el muchacho terminó, el general solo asintió con la cabeza. Vaya con Dios, muchacho. El mundo es grande, pero lleva un consejo de quien ya ha visto mucho de él. Nunca dejes que otro hombre pisotee lo que es tuyo, y nunca olvides el precio de la sal. Le dio al muchacho un buen caballo, un saco de provisiones y unas monedas de plata. Y Santiago partió. Desapareció en el mundo. Algunos dicen que fue al sur, cambió de nombre y se hizo un hacendado rico. Otros dicen que fue a Zacatecas y se hizo beato, rezando día y noche a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo, que cuento la historia, me gusta pensar que encontró un pedazo de tierra buena, se casó, tuvo muchos hijos y cada sábado en la feria se empeñaba en comprar un saco de sal y dárselo gratis al más pobre que encontraba. Solo para recordar. ¿Y el coronel Jacinto? Ese se hizo polvo. Lo enterraron en un agujero profundo, detrás de la hacienda, sin cruz y sin rezo. La casa grande quedó cerrada por años. La gente decía que estaba embrujada. Decían que de noche se oía a un hombre gritando, pidiendo que pararan, y un olor a sal quemada invadía el aire. Su tierra, que era un imperio, se fue partiendo, dividiendo, y hoy es solo un montón de ruinas cubiertas de maleza. Su poder, que parecía más grande que el mundo, terminó en una noche, disuelto en sal y vergüenza. Así es el desierto, mi amigo. El polvo lo cubre todo. Cubre el rastro del villismo, cubre el nombre de los coroneles, cubre el desastre y las lágrimas. Pero la historia, la historia se queda. Se queda en el viento, se queda en la boca del pueblo, se queda en la lección que el débil aprende y que el fuerte nunca debió olvidar.
Nosotros los villistas. Bueno, continuamos nuestra cabalgata. El destino del general y de muchos de nosotros, el amigo ya lo sabe, terminó allá en Parral, en una traición. Pero esa noche, en Polvo Seco, esa fue diferente. Allí no fue por dinero, ni por rabia contra el gobierno. Fue por justicia. Esa justicia torcida, rápida y afilada como nuestro puñal, pero que, a veces, era la única justicia que el pobre del desierto conocía.